área de la pirámide. Entonces, para hallar el área lateral y el área total de la pirámide es lo que vamos a hallar entonces hoy la fórmula. Vamos a deducir la fórmula del área lateral y el área total de la pirámide. Una pirámide, por ejemplo, consta de algunos elementos que hay que conocer. Acá, por ejemplo, este punto que está acá se llama vértice. Este lado, esta línea que está acá se llama, en este caso, apotema de la pirámide, que vamos a simbolizar con AP mayúscula. Esta línea roja que se encuentra acá sería la altura de la pirámide, sería entonces la altura. Podemos simbolizar la altura con H para poder utilizar en la fórmula H. Y esta distancia desde acá hasta acá, desde el centro hasta uno de los lados, hasta el medio de los lados, sería apotema de la base. Apotema de la base es una longitud menor que apotema de la pirámide. Vamos a simbolizar con A minúscula, P minúscula, ¿verdad? Apotema de la base y este apotema de la pirámide. Para poder diferenciar, por ejemplo, en un enunciado, siempre cuando se refiera a apotema de la pirámide o solamente diga apotema, y refiriéndose a la figura de pirámide, siempre vamos a interpretar de que es apotema mayor, esta apotema. Para que podamos entender de que es apotema, esta apotema tiene que decir apotema de la base o tiene que especificar de que es apotema menor. Si es apotema de la pirámide o solamente apotema o apotema mayor, es esta apotema. Bueno, si esta figura, por ejemplo, llegamos a desplegar o llegamos a desarmar de esta forma, quedaría, ¿verdad? Entonces, esta base va a coincidir con esta base y las caras laterales, que son triángulos isósceles, quedarían de esta forma. Esta línea que está en color celeste es la apotema de la pirámide y estas son aristas laterales. Estas serían aristas laterales que vamos a representar por A minúscula. Tiene en total acá en este caso 4 aristas laterales y vamos a representar por A, ¿verdad? Para poder determinar el área lateral de una pirámide, entonces vamos a determinar estas caras laterales. Por ejemplo, acá tengo 4 triángulos isósceles y si yo hallo el área de cada triángulo isósceles que tenemos acá y sumando todas las áreas de cada triángulo isósceles voy a hallar el área lateral. Si quiero hallar el área total, le sumo una base más, el área de base, y ya voy a obtener el área total. Entonces, vamos a nombrar, vamos a ponerle a este lado 1 de la base. Este vamos a ponerle lado 2, esta longitud. Y este sería lado 3 de la figura del polígono que está en la base de la pirámide. Y este sería entonces lado 4. Esta distancia desde acá hasta acá le vamos a llamar apotema. Esta es la apotema de la pirámide AP. Este sería entonces apotema de la pirámide. Este también sería apotema de la pirámide. Y este también sería apotema de la pirámide. Si volvemos a armar esto, va a volver a completarse esta pirámide y va a coincidir exactamente L1 acá. Este sería L2. Va a coincidir esta parte, va a coincidir con este. Al volver a armar esta parte va a coincidir con lado 3 y este va a coincidir exactamente con el lado 4 de la figura del polígono que está en la base, ¿verdad? Este sería el vértice, que es este vértice. Estas serían aristas laterales. Bueno, si yo quiero hallar el área lateral de la pirámide, entonces vamos a demostrar acá su fórmula, que sería área lateral es igual. Tengo que sumar todas las caras laterales por parte. Vamos a hallar primero el área de este triángulo isósceles. Para hallar el área de cualquier triángulo, la fórmula es base por altura dividido 2. ¿Cuál va a ser la base acá? La base va a ser lado 1. La altura va a ser apotema y dividido 2, ¿verdad? O sea que base va a ser para nosotros L1 del primer triángulo. La altura va a ser apotema. En el triángulo la altura es apotema y dividido 2. Este va a ser el área del primer triángulo isósceles.
Para hallar el área del segundo triángulo isósceles voy a poner más base, que va a ser en este caso lado 2, por la altura va a ser apotema dividido 2, más lado 3 que va a ser base por la altura dividido 2, base por altura que es apotema otra vez y todo esto dividido 2. Entonces voy a poner un pequeño espacio más acá para poder escribir el área del cuarto triángulo, que va a ser base, que va a ser lado 4, más lado 4 que es base por altura que es apotema dividido 2. Entonces acá sumamos. Esta área sería área del primer triángulo, área del segundo triángulo, área del tercer triángulo y área del cuarto triángulo. Sumando todas las áreas de los 4 triángulos serían el área lateral. Entonces acá lo que tenemos en común es de que pueden ver de que en cada término, que están separados por un signo más, AP y 2 repiten, ¿verdad? Que es apotema, que todos son iguales, apotema, todas las apotemas son iguales, y también el 2. El 2 es un valor constante, ¿verdad? Entonces voy a sacar como factor común AP sobre 2, apotema sobre 2, y voy a dividir. Este término dividido apotema sobre 2 me va a sobrar lado 1, más este término dividido apotema sobre 2 me va a sobrar L2. En el tercero me va a sobrar L3. Y en el cuarto me va a sobrar L4. Y acá puedo ordenar y puedo resumir de que puedo volver a escribir apotema sobre 2 y lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4, que es la suma de todos los lados del polígono que se encuentra en la base, sería el perímetro, ¿verdad? La suma de todos los lados de un polígono es el perímetro del polígono. Entonces, lado 1 al lado 4 puedo sustituir por perímetro de base. Ya no le hace falta el paréntesis porque es un solo término. L1, L2 hasta L4 es perímetro de base. Y este vuelvo a copiar igual. Puedo ordenar para poder utilizar la fórmula que normalmente se utiliza para hallar el área lateral de una pirámide. Entonces ordeno. El orden de los factores no altera el producto. Entonces puedo poner primero perímetro de base, PB, por apotema y dividido todo esto 2. Perímetro de base por apotema dividido es lo mismo que esto, ¿verdad? Y esta es la fórmula que vamos a estar utilizando para poder hallar el área lateral de una pirámide. Perímetro de base por apotema dividido 2. Ahora, si quiero hallar, por ejemplo, si quiero calcular el área total de una pirámide, entonces voy a poner acá área total, entonces va a ser igual a, ya tengo área lateral y le puedo sumar un área de base nomás, ¿verdad? Va a ser acá área lateral más área de base. En el caso del prisma, por ejemplo, tiene dos bases, entonces por eso era 2 por área de base. En el caso del área de la pirámide, como tiene una base nada más, le sumo al área lateral, que serían las áreas de las caras laterales, y el área de base, sumo ambos y ya voy a obtener el área total de la pirámide. Esta fórmula entonces voy a estar utilizando para poder calcular el área total de la pirámide. Para poder calcular entonces área lateral y área total voy a utilizar esta fórmula y esta fórmula respectivamente. Ya no hace falta hacer esta demostración. Esto hacemos solamente para ver de dónde salen las fórmulas, ¿verdad? Vamos a resolver este primer ejercicio que tenemos y voy a utilizar esta pirámide, esta figura de pirámides para poder completar los datos. Dice, halla el área lateral y el área total
de una pirámide de base cuadrangular, esto es importante resaltar, de base cuadrangular, de 5 centímetros del lado de base y apotema de la pirámide mide 8 centímetros. Entonces, para poder calcular mi área lateral, voy a utilizar la fórmula que tenemos acá, que es perímetro de base por su apotema dividido todo esto por 2. Entonces voy a reemplazar lo que ya conozco, perímetro de base. ¿Qué base tiene? Tiene una base que es cuadrada. Entonces, para hallar perímetro voy a utilizar la fórmula del perímetro. Puedo poner acá, o también para hacer de forma más ordenada, puedo poner acá cálculo auxiliar, hacer en un cálculo auxiliar el perímetro de la base. Acá entonces ya tengo que su lado de base mide 5 centímetros. 5 centímetros y su apotema, que es esta medida, en este caso, apotema mide 8 centímetros. Ahí está. En el cálculo auxiliar lo que vamos a determinar es el perímetro de base. En este caso, el perímetro de base, como la base es un cuadrado, entonces vamos a multiplicar lado por 4. Es sumar todos los lados del cuadrado, que sería, el lado mide en este caso 5 centímetros por 4, que va a dar es igual a 20 centímetros. Como perímetro es una unidad a la primera, es una longitud, se mide en centímetros a la primera. Sería entonces perímetro de base igual a 20. Por apotema, que en este caso me da apotema de la pirámide es igual a 8 centímetros, entonces sería por 8 dividido 2. Entonces el área lateral de la pirámide va a ser igual a 20 por 8 dividido 2. 20 puedo simplificar con 2, que me va a dar 10, por 8 me va a dar 80. Entonces el área lateral de la pirámide va a ser 80 centímetros al cuadrado. Ahí ya calculé el área lateral de la pirámide. Ahora puedo calcular su área total. El área total de la pirámide va a ser igual a área lateral más área de base. Tiene un área de base. Entonces, área total que va a ser igual a área lateral que ya tengo, que es igual a 80 centímetros al cuadrado, puedo sustituir directamente, más el área de base que todavía no tengo. Para eso tengo que analizar qué base tengo. Tengo una base cuadrangular, por lo tanto su área de base va a ser lado al cuadrado. Porque el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Lado por lado. ¿Cuánto mide de lado? Mide, a ver, 8 centímetros. ¿No? 5 centímetros en realidad. Entonces puedo utilizar acá 5 elevado al cuadrado. 5 elevado al cuadrado va a ser 25. Entonces su área de base mide 25 centímetros al cuadrado. Teniendo su área de base que mide 25 centímetros al cuadrado, puedo agregarle acá, puedo sustituir. Entonces ya voy a obtener el resultado de mi área total, que es igual a 80 más 25, que va a ser 105 centímetros al cuadrado. 105 centímetros al cuadrado. Y esto sería el área total de la pirámide. Entonces lo importante acá es identificar qué base tiene para poder saber qué perímetro, qué fórmula de perímetro utilizar y qué fórmula de área de base utilizar. Entonces si es un cuadrado, si es un triángulo, si es un pentágono, si es un hexágono, dependiendo de eso, voy a estar utilizando la fórmula del perímetro del pentágono, hexágono respectivamente, o área del pentágono o hexágono, ¿verdad? En este caso, su base es un cuadrado, por eso utilizamos perímetro de un cuadrado y área de un cuadrado, la fórmula de esas figuras, ¿verdad?